Voy a... Maestra Socorro. Y nos honramos con la presencia de la maestra Socorro Guevara Salazar, catedrática del IPAE, a quien me permito leer su currículum. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, IPAE. Es especialista en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Es maestra en Pedagogía con la línea en Dirección Educativa por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Es maestra en Administración y Políticas Públicas por el ICSE, Escuela de Políticas Públicas. Cuenta con un diplomado internacional en Políticas Públicas, Procesos y Aplicaciones por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Tiene un diplomado en Profesionales Digitales, Innovación y Tecnología en el Aula por la Organización de los Estados Iberoamericanos, la OEI, y Universidad de Valencia. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC. Es tutora de nivelación especializada en modalidad en línea por la Universidad de La Rioja, España, y la Organización Iberoamericana de Educación, OEI. Es maestra hora clase de la Facultad de Educación para las licenciaturas de Pedagogía e Innovación Educativa y Psicopedagogía, decano de Artes y Humanidades. Maestra en el posgrado de Pedagogía Profesionalizante del IPAE y de la maestría en Innovación Educativa en la modalidad online. Es evaluadora de la entidad certificadora y evaluadora del IPAE, EXE, UPAE, y de manera independiente se dedica a la actualización del gremio educativo en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Ha sido ponente a nivel nacional e internacional en líneas de liderazgo educativo y políticas educativas. Es creadora del espacio académico Tacita de Café sobre políticas educativas y que a quien de alguna manera ya pude estar ahí y que en realidad le deja a uno muy bonitas experiencias. Y quien nos presentará el webinar Políticas Educativas Vigentes a 100 años de educación. Bienvenida, maestra, y le cedo el micrófono, maestra. Gracias. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos y es un gusto poder estar con ustedes en esta celebración que tiene su institución y bueno, un gusto también porque bueno, estoy con colegas, con la nueva generación de profesores que estará frente a los grupos y que sé que la formación que les está dando su institución les va a dar todas las herramientas necesarias para poder trabajar con todas estas cuestiones de política, estos temas que al final parecieran que son ajenos a nosotros, pero son tan importantes en el quehacer que tenemos dentro y fuera del salón de clase. Pues me va a permitir compartir con ustedes una breve presentación, aunque también les debo confesar que traigo algunas actividades que me gustaría que entre todos pudiéramos estar participando, que pudiéramos interactuar y de esta manera poder compartir también y que no se haga tan engorroso estos temas que a veces decimos a mí no me interesa o a mí no me gusta tanto la política, pero como les decía yo, se vuelven importantes en nuestro ámbito como formadores y docentes, maestros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este tema de la vigencia de las políticas educativas. Si bien a 100 años de educación en México, pues el tránsito que han tenido las políticas han sido bastante importante. De hecho, estos 100 años enmarcan muchísimos cambios, pues la sociedad ha evolucionado, porque también nosotros como docentes hemos evolucionado, nuestra educación, en fin, y hemos tenido que adaptarnos a todos estos cambios y atender las necesidades en materia de educación, ¿no? Tenemos un referente muy importante porque para la sociedad, para la gente, los rubros siempre que vamos a considerar va a ser salud, educación, vamos a considerar seguridad, ¿no? Entre otros, pero la educación siempre ha sido un referente a nivel social, ¿no? Entonces decimos el hecho de que las personas se sigan formando
el hecho de que reciban una educación de calidad es como el elemento primordial y el foco rojo que se tiene siempre en las políticas educativas, ¿no? Entonces, construir políticas educativas en este sentido, bueno, se vuelve un tema interesante, un tema bastante amplio, porque hay muchos problemas que quisiéramos atender, ¿no? Y siempre que nos dicen, vamos a generar políticas educativas, decimos, bueno, hay que priorizar, ¿no? Pero todos los temas en materia de educación son prioritarios y son necesarios de atender. Vamos a iniciar con una actividad y los invito a que se conecten a www.menti.com. Ahí dejo el código 6221-1424 y que ustedes me digan qué busca una política educativa. O sea, ya ahorita yo di un elemento, ¿no? Busca atender, ¿no? O solucionar algún problema social, ¿no? Pero también educativo, como bien lo dice la palabra, políticas educativas, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué busca una política educativa hoy en día? Entonces los invito a que se conecten, a que ustedes puedan participar en esta actividad. Yo me voy a conectar también en un minutito para poder compartir con ustedes las aportaciones que ustedes vayan a ir generando. ¿Okay? Pues ahí dejo el código, la liga. Me estoy conectando para ir viendo sus aportaciones. Espero que estén participando. ¿Cómo vamos? ¿Ya todos participaron? Me gustaría que puedan también ustedes o levantar su manita o prender su micrófono y decir para que podamos estar interactuando. Acuérdense, es importante la interacción. Yo no tengo ningún problema. Al contrario, nos va a retroalimentar a todos nosotros. Por favor, apaguen sus micrófonos. Hijos del staff, apaguen los micrófonos de sus compañeros. Un minutito para que me conecte y pueda yo ver con ustedes lo que se ha trabajado en este momento con la nube. La pregunta era, ¿qué busca una política educativa? ¿Okay? Igual lo comentábamos con una palabra,
poder definir qué es lo que están buscando hoy en día las políticas educativas. ¿Okay? Ok, ahí aparece ya, ahorita ya va a aparecer. Ok, ahí arribita de la presentación va a aparecer también el código para quienes todavía no han ingresado. Y bueno, vemos que lo que más ha predominado dentro de estas aportaciones es proteger derechos. En este caso, el derecho a la educación, en la búsqueda de esta universalidad del derecho, elevar el nivel de vida, que sin duda es un tema también importante, sobre todo cuando hoy dentro de los planes sectoriales se viene abordando mucho el hecho de poder rescatar y poderle brindar toda esta posibilidad a los sectores vulnerables, ¿no? A los que más requieren de esta parte educativa y que se vuelve importante para un mejor bienestar, desarrollo a ese nivel, ¿no? También vemos que garantizar, y digo, bueno, garantizar, ¿qué sería también la pregunta? Porque puede ser garantizar que todos tengan una mejor calidad de vida, pero también garantizar este derecho, garantizar, ¿no? El hecho de que ellos puedan tener una perspectiva diferente a nivel de, pues, sociedad, ¿no? A nivel de la comunidad. Normar bien las políticas educativas sin duda vienen a establecer esta estructura, esta norma que se requiere en el ejercicio de nuestra práctica como docentes. Libertad de educar, en esta posibilidad también de una cátedra libre, ¿no? En donde se nos permita también compartir como docentes la parte de una adecuada formación, que nosotros sabemos que será esencial brindar otras herramientas hoy bajo esta nueva realidad, bajo estas nuevas necesidades que se tienen en materia educativa, pero también a nivel socioemocional, en temas de inclusión, ¿no? Tenemos retos bastante importantes y muy bien delineados en estos momentos. Fortalecer el sistema educativo. Bien, sin duda es un punto muy importante. Fortalecer a nuestro sistema, porque aun cuando nuestro sistema ya es un sistema viejito, podemos decir, ¿no? Es un sistema que se ha venido consolidando y reinventando en el caminar del tiempo. O sea, que no se ha quedado obsoleto, sino más bien ha buscado la manera de poder brindar, ¿no? Y de poder dar soluciones a todos los problemas. Aun cuando hay problemas que desde 1921 al día de hoy se siguen arrastrando, ¿no? Y que quizás por las situaciones, los cambios temporales, pues la problemática se vuelve un poco más compleja, ¿no? Y ahora tengo que atender otros rubros que probablemente antes no se venían visualizando dentro de todos estos temas. Entonces, es también un elemento que tendríamos que ir teniendo como presente quienes forman parte de la creación de políticas educativas, de todos estos asesores, de todos estos creadores de las políticas, porque no solamente es la autoridad como tal, el gobierno, sino que es un grupo en conjunto quienes construyen todas estas políticas educativas. Voy a dejarlo aquí en pausa, no quiere decir que ya no lo vamos a trabajar, vamos a regresar a esta nube de palabras. ¿Qué busca entonces las políticas educativas? Aparte de todos estos elementos que han nombrado ustedes, a muy bien nombrar, también busca cuestiones creadas para administrar y que exista un beneficio para la sociedad. Quien me dijo esta parte de un bienestar, ¿no? Una mejor calidad de vida, lo que buscamos son estos beneficios para la sociedad, aplicando todos los recursos que el Estado está destinando para este tipo de políticas educativas y para dar solución a estos problemas. Que estén orientadas a mejorar la calidad de la educación, porque creo hasta el día de hoy que
todos quisiéramos que nuestra educación fuera una educación de calidad, ¿no? Que se vayan cumpliendo todos estos resultados, todos estos criterios que nos pide también la misma Secretaría de Educación, pero que también desde nivel federal se nos va estipulando, ¿no? En este ejercicio. Y garantizar que la educación o el servicio educativo aplique de manera óptima todas estas políticas educativas. Y aguas, porque todas estas políticas educativas aplicadas las llevan a cabo ustedes, ¿no? Ustedes que van a ser próximos docentes frente a un grupo, ustedes saben que muchos de los programas que se están operando, las reformas educativas que se generan, al final requieren de su apoyo, de su trabajo. Ustedes van a hacer que esa política educativa cobre vida en el salón de clase, que esa calidad se vea reflejada en los resultados de los estudiantes, pero también en la evaluación de nuestros alumnos. O sea, es un todo, o sea, todos al final contribuimos en este escenario de las políticas educativas. Aunque en el discurso escuchamos mucho que la política educativa pues es culpa del gobierno, oigan, no, ellos son los de los dineros, ellos son los que llevan toda esta cuestión a nivel de estructura, y sí, pero también nosotros somos parte de estas políticas educativas. Nosotros somos también quienes formamos parte del sistema educativo, y lo dice la ley general, no lo dice la maestra Socorro, ¿ok? Lo dice la ley general y lo estipula, y son más de 11 elementos quienes integran el sistema educativo mexicano, ¿okay? O al sistema educativo nacional. Y entre ellos están los padres de familia, nosotros docentes, están también los estudiantes, y para generar la calidad, no solamente es el trabajo del docente, es trabajo de nosotros como estudiantes, es trabajo de todos poder alcanzar ese tipo de resultados. ¿Okay? Entonces, también esto es lo que busca las políticas educativas, ¿no? Que el recurso verdaderamente sea destinado para las acciones establecidas a ese nivel, al nivel o área educativa. Mejorar la calidad y garantizar que se apliquen todas estas políticas de manera óptima. Nada de que yo le entendí que era de esta manera y entonces por eso lo estamos aplicando en nuestra institución, así, ¿no? Más bien dar un seguimiento, buscar, ¿no? Desde la parte de la gestión, quiénes están trabajando estos criterios, cómo los están llevando a cabo, la parte del asesoramiento, que bien ahorita un ejemplo muy claro, cuando empezó este sexenio con el maestro Esteban Moctezuma, algo que se hacía dentro de los consejos técnicos era explicar, ¿no? ¿Cuál era esta nueva escuela mexicana? Introducir al profesor para que a la hora que se llevara a cabo esta propuesta, todos estuviéramos en una misma estructura, en una misma línea. Hay contextos que probablemente tendríamos que ajustar porque las realidades son totalmente diferentes, pero al final la esencia de la propuesta tendría que estar, ¿no? Plasmada, llevarse de la mejor manera, ofrecer un servicio y que este sea óptimo, ¿no? Y que sea adecuado. Bueno, el propósito de todas estas políticas es poder resolver problemas a los que la educación se está enfrentando. Y hoy tenemos N cantidad, ¿no? O sea, podemos hablar después de una cuestión de pandemia, de este tema de la desigualdad, que era ya un tema latente, que ya era un tema que todo mundo lo conocíamos, pero se vuelve más visible en el momento en el que tenemos que trabajar a la distancia, en donde teníamos que hacer este pequeño receso de cerrar escuelas y empezar a trabajar, ¿no? con los equipos de cómputo, tratar de innovar y que este proceso, el proceso de educación, no se cerrara, sino que continuara, pero tendría que reinventarse. Y ahí nos dimos cuenta que pues había una carencia y que en todos los países, ¿no? No solamente Latinoamérica, sino también en Europa o en otros países, se estaba viviendo esta situación en donde migrar a una modalidad híbrida o a una modalidad en línea, pues no era para todos, ¿no? Que todos tenían una situación que todavía se tenía que trabajar.
Y de hecho, pues son proyectos y políticas también que a nivel europeo, a nivel Latinoamérica, se están trabajando mucho políticas TIC, que es esta parte de la conectividad, de ofrecer estos espacios que puedan ser públicos también para que todos tengan esa oportunidad de conectarse a una red, ¿no? A un Wi-Fi, y que puedan de esa manera trabajar, puedan hacer sus actividades, que no se queden excluidos dentro de ese proceso. Sin embargo, pues no es tan fácil también, porque sabemos que en este rubro, pues hay muchos elementos que tendríamos que considerar, ¿no? Y un claro ejemplo, sobre todo en las áreas vulnerables, se vuelve el hecho de que si en esa comunidad hay agua, hay luz, hay drenaje, ¿no? Y tenemos ese tipo de problemas todavía. Me imagino que ustedes al hacer prácticas o al ir a instancias para poder trabajar ciertas materias, pues han tenido a bien conocer varios contextos. Y esa realidad que les estoy nombrando, pues la conocen, no es desconocida para muchos de nosotros. Entonces, ese es el reto, cómo llegamos y cómo ofrecemos o cómo equilibramos esta educación para que sea una educación para todos de manera igualitaria, cuando sabemos que en algunas realidades no lo es así. Y bueno, resolver problemas educativos cuando sabemos que hay otros elementos previos a tener que atender, se vuelve todavía aún más complejo, ¿no? El tema, por ejemplo, del rezago, de la deserción, pues hay temas detrás de todos estos puntos, ¿no? También tendríamos que hablar entonces de pobreza, tendríamos que hablar de esta cuestión socioeconómica de nuestro país y hablaríamos, ¿no? De todo lo que engloba y de todo lo que está a su alrededor en este tipo de temas. Entonces vamos buscando resolver problemas y aun cuando muchos de nosotros pensemos, es que tan fácil que es hacer esto, pues no. O sea, no es tan fácil ni tan sencillo cuando se tiene un problema que de antaño se ha venido cargando, como les digo yo, como el logo que tiene Neuróticos Anónimos, no sé si lo han visto. Ven que es una persona que va cargando un costalito, pues así venimos, ¿no? Con la educación y venimos cargando el tema de inclusión, de pobreza, de desigualdad, o sea, y venimos cargando varios problemas y todos, desgraciadamente, todos son prioritarios. Que ponerlos en la mesa y decir cuál va primero, híjole, todos diríamos, pues es que van todos, ¿no? Tendrían que ir todos en una medida que nos permitan ir atendiendo y en efecto dominó, pues trabajarlos. Pero no es tan fácil, ¿no? Y el recurso también a veces se vuelve poco para todas estas problemáticas, entendiendo que gran parte del gasto educativo en nuestro país está destinado a la paga de los profesores que están en servicio, ¿ok? Imagínense, la gran parte ahí está, ¿no? En la nómina de los profesores que están dentro del sistema educativo nacional, ¿ok? Y de ahí, bueno, se desprenden otros elementos. Aquí lo que tendríamos que cuidar es que, bueno, si se desprende de gran parte a la nómina, que verdaderamente llegue al profesor que está en servicio, no al maestro aviador, ¿no? Y al que tiene no sé cuántas plazas y cuántos cargos, pero no las atiende. Pues tendría que haber ese tipo de elementos. Hay varios problemas públicos y que dentro de la agenda se vuelven prioritarios, ¿no? Ya hemos mencionado algunos, entre ellos la calidad, y la calidad es uno de los temas que se vienen trabajando desde sexenios atrás, ¿eh? No es algo de ahorita ni de hace 2 sexenios, o sea, ya tiene tiempo que hemos venido trabajando este tema. Y se han abordado el tema de calidad desde varias perspectivas, desde una perspectiva cualitativa, pero también cuantitativa, ¿no? Y ha cambiado y ha evolucionado en diversos planes sectoriales, hablando de calidad con equidad, ¿no? Y que al unirlo, pues se vuelve también un tema bastante complejo que tiene varias aristas, porque tendríamos que hablar de calidad desde la parte pedagógica, filosófica, histórica, política, socioeconómica. Entonces lo hace
un tema bastante amplio, ¿no? Bastante complejo. En un rato le comparto a la maestra Venus un libro sobre el tema de calidad que lo comparto también con ustedes para que vean que no ha sido tan sencillo trabajarlo en lo largo de la historia, porque también nos tenemos que basar en normas o acciones a nivel internacional, porque nosotros también somos parte de miembros, ¿no? Como la ONU, en donde participamos y a partir de ahí se generan políticas que todos los países pertenecientes a la ONU tendrán que atender, ¿no? Entre ellos el tema de calidad. Y por eso hay instancias también internacionales que apoyan para que, ok, no tienen los recursos para que este proyecto se lleve a cabo, tenemos un apoyo por parte de ciertas instancias para que te puedan ayudar a generar tu propuesta y también económicamente poderla sostener para que al 2030 que se presentan todas las acciones de política o la agenda de la ONU, pues se digan, ok, yo, México, en el tema de calidad, en el objetivo 4, lo trabajamos de esta manera, ¿no? Entonces, no es tan fácil, les digo nuevamente, hay países que verdaderamente se han endeudado con el Banco Mundial para poder atender todos estos temas de educación, ¿no? No ha sido tan fácil para ellos abordar porque hay otros temas que quizás para otros países, pues para nosotros ya no es prioritario, pero lo seguimos trabajando, pero para otros van empezando en esta construir. El tema de la desigualdad también es un tema que hoy tiene otros focos, tiene otras aristas, tiene otra mirada, ¿no? Por todos estos temas de la pandemia. La equidad, ¿no? La inclusión, que creo que tenemos ahí una cuestión de término que tenemos que tratar de definir con claridad para decir, bueno, ¿qué es la inclusión? Y cómo se va a favorecer la inclusión en el ámbito educativo, poderlo trabajar para que se favorezcan también prácticas en donde en el salón de clase el alumno esté verdaderamente integrado a este tipo de procesos y que se vea desde la planeación, porque también eso es muy, muy importante. Rezago educativo, que al día de hoy, dentro del informe de la ONU, es un número bastante interesante y bastante fuerte el que tenemos respecto a cuántos niños van a regresar y cuántos no a un ámbito educativo, ¿no? Ese es el primero de los grandes retos dentro del rezago educativo. Otra, dentro del rezago educativo también nos encontramos que hay un rezago en materia de formación, en donde nos encontramos que es indispensable todavía capacitar a los profesores en temas tecnológicos, ¿no? Porque es esencial que el docente que llegue a trabajar en los grupos tenga este dominio en este tipo de herramientas. Que no sea, oigan, porque ustedes que están jóvenes, luego me los encuentro por ahí en las redes, en TikTok, en Facebook, esas no, o sea, aparte de que ya las sepan ustedes utilizar, eso no es una herramienta pedagógica como tal, o sea, habiendo tantas que podríamos estar utilizando para favorecer la colaboración, el trabajo en equipo, estamos, ¿no?, metidos solamente en estos espacios. Y si las vamos a utilizar, bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a ir preparando al alumno para que no sea solo el distractor, sino que sea verdaderamente una herramienta pedagógica que pueda apoyarme dentro de este proceso? Otro de los problemas es la infraestructura, y es que después de la pandemia, también un número importante de jóvenes que estudiaban en escuelas particulares han migrado a la parte pública, ¿ok? Por lo que la infraestructura se vuelve también un tema aquí a tener que abordar, en el hecho de pensar, bueno, tendrá cabida para dar atención a todas las personas que soliciten este apoyo, el hecho de poder ingresar. Y pues nos damos cuenta que hay una carencia, ¿no? Que simplemente algunas instituciones públicas requieren todavía de un mantenimiento y que estos recursos para que lleguen, pues tardan, ¿no? Y en su momento varias personas en la administración pública comentaban, ¿no? Sí, hay cabida para todos. Cuando la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Salones con 45 niños,
más de 45 niños y están casi que todos pegaditos y cuál sana distancia, ¿no? ¿Cómo favorecemos el aprendizaje en un salón en donde hay 45 niños y el tiempo es de 1 hora y media? ¿Quién le da la retroalimentación? ¿Cómo le doy la retroalimentación para que me alcance verdaderamente a atender cada punto que los chicos presentan o necesitan que se les corrobore, ¿no? Entonces, el tema de la infraestructura también es un tema importante, ¿no? Hoy más que nunca. Muchas escuelas, por ejemplo, para aperturar su regreso, tuvieron que buscar el apoyo para construir más baños. ¿Por qué? Porque seguían operando con un baño para toda la institución y necesitaban por lo menos contar con otro y contar con algunos otros salones para poder aperturar y ofrecer un servicio de mejor calidad. Entonces, este tema, aun cuando pareciera no tan importante, lo es y es un tema muy, muy relevante en estos momentos. Y no sé quién puso en el Menti el derecho a la educación, y si por ahí me dicen en el chat quién fue, es otro problema, ¿no? El derecho a la educación, esta parte del acceso, la cobertura, pero no solamente es accesar, ¿no? O sea, el alumno ya ingresó, ahora, ¿cómo hago para que él esté o permanezca dentro del sistema educativo? ¿No? El tema de cómo lo retengo para que el alumno verdaderamente continúe con su formación. ¿Qué va a suceder o qué tendría yo que hacer como estrategia también para que el alumno pueda, ¿no?, estar terminando, concluyendo este camino tan largo, ¿no?, de su formación, pero que es importante y es valioso para garantizar una mejor calidad de vida? Y el tema de la cobertura, ¿no?, que es un tema que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se trabajó, ¿no?, de hecho, con este tema de la modernización de la educación básica y las escuelas normales, en donde un punto importante a este tema de la cobertura era que tenía una población fuerte en los niveles de educación básica, sobre todo preescolar y primaria. Y habría que pensar en este plan estratégico de cómo hacer que toda esa población fuerte avanzara en el tránsito de los niveles educativos que corresponden, ¿no? Secundaria, media superior y, bueno, los posgrados, ¿no? Entonces, bueno, se dieron cuenta que tendría que avanzar esa población, pero no lo estaba haciendo. Entonces, habría que planear con anticipación y poder ver cuál era el movimiento que estaba teniendo a nivel demográfico también en ese momento nuestro país. Entonces, como les digo, no es un tema tampoco el de la cobertura tan sencillo, porque todavía hay lugares en donde encontramos temas como el que la mujer no puede estudiar o no, ella tiene que prepararse para formar una familia y atender un hogar, ¿no? Digo, ya son menos, pero todavía hay contextos en lo que esa ideología está muy, muy fuertemente arraigada y ha implicado también que se tenga un porcentaje de población, ¿no?, con esas características. Y un punto que en su momento también el doctor Carlos Ornelas comentaba con una servidora era este punto también de la población que tiene una discapacidad. Nosotros pensamos que el rezago solamente son alumnos que probablemente reprobaron, que probablemente abandonaron por ir el sueño americano, ¿no? N situación. Pero también decimos que la población que tiene alguna discapacidad, alguna necesidad educativa especial, alguna barrera de aprendizaje y abandona la escuela, también está dentro de ese rezago y dentro de ese elemento de cómo vamos a lograr esa cobertura. Entonces, tenemos que poner mucha atención en este tipo de puntos para poderlos trabajar. Pero bueno, a 100 años de educación, el sistema educativo nacional o el sistema educativo mexicano se ha transformado, ha tenido una transformación. De hecho, ha sido dinámico el cambio que ha tenido este sistema, se ha reinventado, ha buscado la innovación, ha buscado de alguna forma trabajar en conjunto con la parte pública y con la parte privada para poder dar respuesta a todos estos cambios
que se han venido suscitando en materia de educación, ¿ok? No se ha quedado estancado, no se ha quedado ahí detenido, esperando a ver si llegan algunas respuestas, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que el sistema educativo se tendría que reinventar y tendríamos que sacar a toda la población. Digo, no, pues si sacamos a todos, ¿en dónde los colocamos después? Sino más bien cambiar en un poco la ideología, la manera de pensar dentro del sistema para ir evolucionando y atender cada uno de estos problemas que hemos revisado con anterioridad, ¿no? Temas de calidad, desigualdad, rezago, inclusión, por mencionar solo nuevamente algunos. Pero bueno, hay factores que afectan también al sistema educativo nacional y al sistema educativo o al sistema educativo mexicano. Y estos factores han impedido también de alguna forma cierta evolución, cierto cambio, cierta perspectiva de cómo nosotros lo podemos visualizar. Y de decir, híjole, en nuestra educación siempre le vamos a ver lo negativo. De hecho, es como en el ejercicio de nosotros, o sea, digamos cosas negativas de nosotros las vamos a decir rápido, pero algo positivo tardaríamos en mencionar todas nuestras virtudes. Lo mismo pasa con las políticas, lo mismo pasa. Hablemos de la política desde una perspectiva de lo positivo y hablemos de programas que han sido positivos y van a haber muy pocos o me van a decir muy poquitos elementos. La realidad es que ha tenido que trabajar poco, ha sido mesurado, pero en algunos casos se han dado pasos importantes. Desafortunadamente, el hecho de no tener una continuidad a muchas de esas políticas no nos permite ver también ese impacto positivo que pudieran tener, a diferencia de que si la política tuviera una duración, se evaluara después de tanto tiempo, ahí sí me permite ver qué impacto tuvo, qué tan positivo fue, y que toda la gente participara dentro de este tipo de elementos o ejercicios. Entonces, digo, hoy en día ya hay una mayor participación ciudadana, pero es algo que todavía tendríamos que favorecer en este tipo de ámbitos. Vamos a trabajar otra actividad y nos vamos ahora a Illinois. Denme un segundo, voy a compartir con ustedes, voy a dejar de compartir para poderles compartir en el chat lo que sería la liga para que todos puedan ingresar, ¿ok? Denme un segundo para que lo pueda yo hacer y ustedes me digan cuáles son estos factores que obstaculizan a estas políticas, ¿no? De alguna forma, y que no han permitido este desarrollo del que tanto estamos hablando y que se vuelve un tema también prioritario dentro de la agenda pública y política de los presidentes, ¿no? Y de los que están tomando las decisiones en este preciso momento. Denme un segundo, lo comparto con ustedes. Ok, ahí va, en el chat para que todos puedan ingresar. Listo, ahí está, maestros. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan participar. Okay, ustedes pueden tomar el post-it que quieran, lo arrastran y pueden empezar a escribir. Entonces ahí los dejo para que puedan ustedes estar participando.
Ok, la falta de recurso económico. Gracias, maestra Venus. Por aquí nos dicen las nuevas reformas educativas que se hacen sexenio a sexenio. Bueno, podríamos decir esta continuidad, ¿no? O sea, de hecho, hay nuevas propuestas, no se le da una continuidad y eso también de alguna forma, pues no nos favorece en el ejercicio de lo que estamos nosotros buscando, ¿no? También. Y nos afecta, sin duda nos afecta. Gracias a Adriana, que fue quien nos da su aportación. A ver, maestros, no se me pongan tímidos. Acuérdense que estamos en confianza y estamos aquí para aprender entre todos, así que los invito a que puedan participar. Vamos a hacerlo interactivo esto. En el chat pueden encontrar la liga para poder ingresar. Arrastramos, seleccionamos el post-it del color que ustedes gusten. Lo arrastran al centro y les va a aparecer la opción para poder escribir. Así que los invito para que lo puedan ustedes hacer. Ok. Acá abajito ya tenemos otra aportación. La parte económica, las ideologías nuevas. ¿Sí? Las nuevas ideologías, sí, pero también las que vienen cargando de antaño, también esas son muy poderosas. También esas son las que no dejan de repente evolucionar o hacer que las situaciones puedan cambiar, ¿no? También, de alguna forma. Gracias por esta aportación. Bueno, voy a dejar que puedan participar. Yo voy a la presentación y regreso también con ustedes para ver qué otras aportaciones han dado. Ojo, que no vaya a ser lo que yo estoy ahorita hablando, porque ya los conozco, que luego van a decir, bueno, lo que puso la maestra lo vamos a volver a poner. ¿Qué afecta? Afecta también el desempeño escolar. Y van a decir, ¿cómo esto es que afecta al sistema educativo nacional? Pues afecta en el tema de resultados, ¿ok? El hecho de no tener los resultados óptimos también influye en estos temas de calidad, ¿no? Tan fuertes que se vienen señalando o que se vienen enmarcando con anterioridad. ¿De qué está resultando? ¿Qué es lo que se necesitaría para poder garantizar una educación de calidad? Y aunque en el tema de antaño se ha señalado mucho a la práctica del docente, no es solo una responsabilidad del docente, es un trabajo conjunto de diversos actores educativos. Es la parte del gobierno, ¿no? En el tema de la profesionalización docente, es un tema también de los profesores, de la capacitación, de buscar nuevas estrategias, de poderlo alentar, ¿no? O motivar en este sentido para que se vayan favoreciendo nuevos ambientes de aprendizaje. Es también responsabilidad del estudiante, porque como estudiante también él tiene derechos, pero también obligaciones en este ejercicio. Como bien dicen nuestros papás, tu única obligación es estudiar, ¿no? Y en este caso, los demás elementos se dan, ¿no? Dentro de casa. En algunos casos, probablemente tenga el alumno que trabajar, ¿no? Para poder tener la posibilidad de seguir estudiando. Sin embargo, la responsabilidad también es que si te está costando trabajo todos estos elementos, poderlos aprovechar, ¿no? También es responsabilidad de la familia. La familia también juega un papel muy, muy importante. Y lo hemos visto con muchos sistemas educativos, sobre todo en el caso de los asiáticos, en donde predomina el trabajo de la familia para poder alcanzar
ese ranking que tiene a nivel internacional con PISA, como también Finlandia lo tiene, en donde dentro de esta dinámica, dentro de esta estructura de lo que sería su propuesta educativa, se contempla la parte de los valores y la parte de la familia como temas centrales dentro de su propuesta. Entonces, en este rubro nos afecta pues los bajos resultados, porque esto también, al ser o querer ser un país competitivo, pues estos resultados reflejan otro tipo de elementos hacia afuera, ¿no? De lo que se tendría que hacer. Otro factor que afecta al sistema educativo es la distribución del recurso para la educación. Bien lo decían en el Illinois, ¿no? En este tablero colaborativo, la parte económica. La parte económica siempre va a afectar porque puedo yo tener una brillante idea, una brillante propuesta de política educativa, pero lo que me hace falta es el recurso, ¿no? Y recordar, pues, que hacer una política educativa no cuesta un peso, oigan, cuestan millones y millones, como para decir, bueno, si no resulta, vemos si nos ingeniamos otra. Entonces, creo que esta distribución que no ha sido equitativa tendría que pensarse, ¿no? en esta dinámica, y que me parece que se vuelve esencial. Fíjense, hace ya un ratito tuvimos un taller con el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde en mi grupo de políticas educativas trabajó un taller respecto a esta parte de la distribución del gasto educativo. Se nos presentó el presupuesto a nivel federal y las chicas ya habían visto el tema respecto a la parte del gasto educativo. Y algo que les decía a las personas del Palacio Legislativo era, bueno, ok, mucha gente dice, tan fácil que es poder repartir el dinero. Ok, si es muy fácil, ahí les va la actividad, ¿no? Se les destina se les menciona todas las dependencias a las cuales de manera general se les hace esta distribución del gasto económico. Y ellas a su vez seleccionaron, porque fue el ejercicio seleccionar solo 3. Las 3 que ellas consideren que eran las más importantes. Obvio, todas son importantes, pero el ejercicio era que seleccionaran 3. Todas seleccionaron a la parte de la educación y establecieron un gasto equitativo, y en muchos de los casos su equitativo era mitad para todos, ¿no? O sea, vamos a repartir esa cantidad entre 3 y punto. Ok, cuando les presentan todas las dependencias o las subdependencias que están a cargo de ese rubro, se dieron cuenta que el gasto al final del día es muy poco lo que puede llegar para cada una de esas áreas. Entonces, en la misma dinámica, pues la distribución se vuelve un trabajo también fuerte por todos estos temas, ¿no? Ya lo había platicado en su momento con algunos profesores y lo vuelvo a repetir. Temas como educación, temas como salud, desafortunadamente son áreas muy corruptas, ¿no? O muy corruptibles en este sentido. Y la acción aquí es cómo poder trabajar, ¿no? Con estos elementos que también afectan y que se vuelve ese cáncer dentro de esta área tan importante. Y por último, otro factor que afecta al sistema es la gestión del sistema educativo nacional y del sistema educativo mexicano. Esta parte tan burocrática que aun cuando ya se ha ido trabajando, pues sigue de alguna forma deteniendo procesos que en lugar de ayudar, pues todavía hacen que se detengan muchas situaciones dentro del ámbito de la educación y del tema de la política educativa, ¿no? Entonces, a 100 años de educación en México, pues podemos decir que son el resultado de conjunto de decisiones, ¿no? Que se convirtieron en acciones positivas o en algunos casos decisiones negativas y que son parte de nuestro sistema. O sea, no las podemos borrar. Hay acciones que han sido palomita y de verdad han permitido este desarrollo, este crecimiento, y otras que dicen, pero ¿cómo se le ocurrió la grandiosa idea, no? Desafortunadamente en su momento no se planeó, no se pensó,
no se hizo, ¿no? Una política bien estructurada con todos los pasos que debe de llevar una política educativa, porque hay una serie de ciclos que deben de cumplir, ¿no? Y que es hacer con una pequeña investigación. Sin embargo, también a veces nos encontramos que dentro del mismo sistema no hay gente que está formada para la elaboración de políticas educativas. Eso es lo más triste. Entonces, nosotros que sí estamos formados, nosotros que sí estamos preparados, y lo digo por ustedes, tendríamos nosotros que tener una adecuada participación para proponer, porque al final del día ustedes saben cuál es la realidad de su salón de clases. Ustedes saben qué le pasa a Juanito, el niño que se sienta al frente y que siempre tiene sueño. Sí, pues tiene sueño porque camina 2 horas para llegar a su aula y aparte el niño no desayunó, ¿ok? Ustedes conocen las historias que hay detrás de cada niño que está en su lista al pasar, ¿no? Este tipo de procesos en el salón de clase. Conocemos la situación que ha vivido quizás de violencia, de acoso, de muchos de nuestros estudiantes. Entonces, creo que si nosotros tenemos esa realidad y tenemos la posibilidad de poder generar, ¿no?, un cambio, pues es el momento de actuar y de proponer. O sea, al final ustedes son la siguiente generación que se queda a cargo de todo este sistema, ¿no? Quienes estarán frente a un salón de clase, quienes probablemente en algún momento estén ocupando un puesto directivo. ¿Por qué no pensar en una supervisión? ¿Por qué no pensar que el día de mañana ustedes sean los tomadores de decisiones de políticas educativas? Digo, hay que pensar en grande, ¿no? Piénsenlo siempre en grande. Ustedes pueden estar en ese tipo de elementos y bueno, que toda decisión es el resultado de lo que nosotros estemos tomando. Entonces, todas estas decisiones deben de ser pensadas, analizadas, ponerlas en la mesa, valorarlas, qué tan pertinente debe de ser. Por eso un asesor de política educativa tendrá que ver más allá, ¿no? De solamente de aquí a 6 años que termine el sexenio y que yo me voy, ahí les dejo el trabajito. Pues no. Si quiero que mi política se enmarque y que quede como algo que se estipule para las siguientes acciones, pues tengo que hacer un buen trabajo y tendría que pensar más allá, ¿no? Como un verdadero líder, ¿no? Que estamos formando dentro de las escuelas y en este caso, pues de su escuela, de la normal, ¿no? Entonces, ese liderazgo, ese trabajo que se vea plasmado dentro de todo este ejercicio. Y esto es lo que ha pasado y lo hice en un esquemita como para que quede todavía más claro. El sistema educativo nacional ha funcionado en 100 años, ¿no? A 100 años ha funcionado correctamente, ha tenido sus pros, sus contras. Pero siempre hubo un sesgo en algunos componentes. ¿Cuáles fueron esos componentes? Discriminación y desigualdad. Y la historia lo enmarca, ¿eh? O sea, ni siquiera yo, la maestra Coco, no. La historia lo enmarca. ¿Quiénes eran los que podían acceder a la parte de los estudios? Fue más adelante, después de 1921, que la participación de la mujer se empezó a ir generando un poquito más. Ya nos encontramos después sexenios en donde la participación de la mujer en áreas como ingeniería, áreas de la salud, se empezaron a despuntar. Los elementos eran que, pues todos estos temas de discriminación, desigualdad, de estos temas de no inclusión, pues eran desafortunadamente tolerables, ¿no? Y que estos era algo que estaba afectando a lo largo también de la historia. Pero hoy todos estos temas de discriminación, de desigualdad, ya no son tolerables, ya no son elementos que hoy en día la gente diga, ay, pues lo vamos a dejar pasar. La gente se sigue preparando y está más consciente de lo que ocurre, ¿no? La gente se sigue formando, preparando, leyendo, lo cual lo hace que de alguna forma participe más, ¿no? Decía un dicho por ahí, a la gente hay que darle pan y circo. Pues no. ¿Por qué? Porque al darles todos esos elementos, probablemente en la toma de decisiones, ellos ya no se intrometían. Pero al final del día la gente entendió ese tipo de elementos y empezó a no tolerar ese tipo de ejercicios. Por eso es que ahora, ¿a quién afecta? A la gente
que no está preparada y busca y abusa de esa gente que no está preparada para poder ir, ¿no? Y poder hacer o generar todavía esta discriminación y estos temas de desigualdad. Pero bueno, los sistemas del mundo buscan reparar todos estos elementos y lo han buscado a partir de crear, ¿no? Propuestas de política educativa hacia temas de equidad, de inclusión, que fueron acompañadas de este tema de poder reparar estos daños o estas situaciones que en su momento afectaron, pero que al final del día, pues digo, se pudo reparar algunos elementos y otros tanto siguen siendo una carga, ¿no? A nivel histórico. A un sistema educativo que, bueno, al final en sus propias políticas resuelve, pero también trata de incorporar, pues, acciones que constituyan políticas equitativas, inclusivas, pero también en algunos casos, pues, no reparatorias, porque pues ya después de tanto tiempo, con tantas situaciones, pues ahora cómo se repara el daño, ¿no? Y que probablemente mucha de esa población a la que se le afectó, pues ya hoy ya no está, ¿no? Con nosotros. Entonces, son muchos elementos que las políticas educativas han buscado, ¿no? De esta manera poderlas trabajar, ¿ok? Y en ese reparar, ¿hacia dónde van? Pues las políticas. Pues a 100 años, para ir haciendo como este cierre, a 100 años de educación, lo que se busca es que las políticas sean políticas de recuperación o reconstrucción post-revolucionaria, ¿no? Entendiendo que cuando estuvo José Vasconcelos en 1921 como secretario de Educación Pública, hizo muchísimas cosas por la educación, pero sobre todo por aquellas poblaciones indígenas, ¿no? Estas comunidades alejadas que necesitaban, sin duda, esta parte del apoyo. Reflejar esa lucha en un salón de clase y verlo plasmado con un crecimiento, con una población alfabetizada, que pues al día de hoy sigue siendo un tema importante y una política que ha permanecido en el tiempo. Ojo, Vasconcelos sí tuvo mirada a futuro y dijo, hey, hay que empezar con campañas de alfabetización. Tenemos que alfabetizar a las personas. Y al día de hoy se sigue con una propuesta, quizás no con el mismo nombre de las campañas de alfabetización, pero es un tema que sigue, ¿no? Y que ha ido buscando la forma de irlo encauzando y ir generando pues todas estas aportaciones. La unificación de la educación también es un tema que a 100 años se pone en la mesa para poder lograr, ¿no? Que todos reciban una educación, que los planes y programas sean los mismos para todos, ¿no? Para todos los estados, teniendo como un referente quizás totalmente distinto el hecho del contexto, ¿no? De la historia de su estado, de su comunidad, etc. También hay un proyecto de nación que es la educación nacionalista, buscando enriquecerla. Digo, por mucho tiempo también vimos como el programa o la propuesta educativa que se tuvo, en este caso con Cárdenas, que también era socialista, ¿no? Y que bueno, hoy en día con la nueva escuela mexicana y con Andrés Manuel López Obrador, pues tenemos una educación tanto que retoma propuestas de política de Cárdenas como de Benito Juárez, quienes tenían en ese sentido pues esa misma ideología y que de aquí se basa gran parte de la propuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? La educación rural indígena es un tema prioritario, es un tema que está latente dentro del plan sectorial actual. Sin embargo, creo que hace falta todavía seguir resaltando esas primeras necesidades o las necesidades básicas para poder atender con un trabajo fuerte en materia educativa. O sea, hay comunidades que requieren de los servicios básicos previo a poder implementar N cantidad de escuelas, de poder mandar a profesores, etcétera. Y que es esencial, es sumamente esencial pensar en este rubro, ¿no? La educación socialista, como ya lo habíamos comentado ahorita, que es parte de la propuesta de la nueva escuela mexicana. Educación técnica también, la educación técnica también fue una propuesta que desde Cárdenas, ¿no? Si es que un poquito más atrás, ayudó a esta parte de la expansión de nuestro país, ¿no? Y que hoy también se vuelve un tema muy importante. Países europeos
sí valoran y le dan el repunte, el realce que necesita también esta educación, porque para ellos cualquier persona que se sigue formando, técnico, licenciados, maestros, doctorantes, etcétera, todos tienen un peso importante dentro del desarrollo de la sociedad. Entonces, hay que impulsarlo, hay que trabajarlo también en este sentido. Bueno, pues en este caso, a 100 años también de educación en México, el proyecto de plan de 11 años fue un elemento importante que también atendió este tema de la calidad, ¿no? Y que buscó también propiciar de alguna forma este trabajo con las poblaciones vulnerables, ¿no? Que estaban requiriendo de este apoyo. Y que se vuelve también un referente, ¿no? Para trabajarlo y que sentó bases para ciertas políticas que más adelante se empezaron a ejecutar. Los proyectos de reforma, que hemos visto diversas reformas que se han generado a lo largo de nuestra educación y a lo largo de 100 años de educación en México, y que bueno, al final todas estas reformas, o en algunos casos, pues esta reforma lo que le ha faltado ha sido tiempo, y hay algunos en donde la intención era buena, pero en el ejercicio o en el proceso no se llevó a la práctica como tendría que ser, y lo único que hizo fue tener un descontento con el mismo gremio, el gremio de docentes. Entonces, digo, se llevó a una gran población en contra en lugar de tenerlos a favor, ¿no? Dentro de todo este proceso. Pues la modernización de la educación, que fue una de las propuestas de Carlos Salinas de Gortari, una propuesta adecuada, digo, aunque también tiene hay algunos caracteres que tendríamos que estudiar, algunos puntos que poner en la mesa, pero que también, bueno, vino a favorecer dentro de este proceso. Y la parte de la descentralización, ¿no? Que también ayudó a estos temas de educación. Y bueno, por último, la expansión, el crecimiento, la innovación, como temas también prioritarios que se fueron abordando dentro de las políticas, sobre todo en las políticas científicas de investigación, en la parte educativa, que nos ayudaron también a ir repuntando y a tener cierto posicionamiento a nivel internacional, ¿no? Pues todas estas políticas que hicimos de recorrido, pues hoy en día estas políticas están orientadas a poder atender las problemáticas actuales, que son profesionalización docente, ¿ok? Necesitamos tener un ingreso, una actualización y salarios adecuados para que también el tema de la calidad se genere dentro del ámbito educativo, ¿ok? Dentro del sistema educativo. Un profesor que esté bien valorado, pero que también él resignifique su práctica dentro de este ejercicio. La siguiente política, o las políticas que están orientadas hoy, están también enfatizadas al cambio curricular. Y de hecho, hoy en día, con este tema de los proyectos curriculares que se tienen, de los libros de texto gratuito, etcétera, pues hay una participación importante por parte de los maestros para ir actualizando todos estos programas. Qué mejor que ellos que viven el día a día del salón de clase puedan hacer esas actualizaciones. Obvio, pensándolas también con un acompañamiento, con una buena estructura, con lo que se está necesitando, ¿no? Entonces, me parece que hoy que están las oportunidades y que en las mismas redes sociales se hace la invitación a profesores, pero también a estudiantes de escuelas normales, que ahorita he visto mucha participación de las escuelas normales. Si ustedes tienen la posibilidad de trabajar ante estos cambios curriculares, ante estas actualizaciones, atrévanse a hacer el cambio también ustedes, ¿no? Porque también eso va a ayudar y necesitamos que nuevas ideas estén presentes dentro de este tipo de ejercicios, que se refresquen algunas propuestas, algunas acciones para poderlas implementar y plasmarlas tanto en los materiales educativos, ¿no? Como son los libros de texto gratuito, pero también a la parte curricular, ¿no? Entonces también digo, en un ratito ahí dejo mi correo y también dejo cómo me pueden encontrar en Facebook, porque constantemente
están, ¿no?, invitando a los alumnos de las escuelas normales, a los profesores, y bueno, yo quisiera que también ustedes pudieran participar y se sumen a estos cambios que hoy tienen las políticas educativas. También hoy estas políticas van a estar orientadas al mayor acceso a la parte de la cobertura, de poder hacer que más población esté dentro del salón de clases. Pero hay que tener cuidado también, hay que saber cómo vamos a hacer este proceso de matrícula, de ingreso, de cobertura, dar la accesibilidad, pero también qué vamos a hacer como estrategia para la retención. ¿Okay? Y otro punto, la implementación de la tecnología como un elemento clave. Ya no es maestro, ¿quieres? No, es maestro, tienes que implementar tecnologías en el aula. Y tenemos que ser innovadores, creativos a la hora de estar plasmando este ejercicio o llevar a cabo estas acciones con nuestros estudiantes. Aguas, porque ustedes son la generación de las tecnologías, ni siquiera nosotros, ustedes. Y ustedes tendrían que tener esas competencias bien desarrolladas e implementarlas en el salón de clase. Nada de que es que, híjole, nada más me sé el TikTok, me sé el Facebook, me sé algunas otras redes. Necesitamos, y ojo, lo hablo como alguien que está también dentro de las redes. Necesitamos gente que verdaderamente sea influencia positiva, ¿no? Generando contenidos adecuados para hablar de lo que nosotros desde el ámbito educativo estamos haciendo. Porque en las redes hay contenido de todo, pero dices tú, híjole, hay algunos que dices, de verdad tiene millones y millones de reproducciones esta persona que no te está ni siquiera enseñando nada, o sea, discúlpenme, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que tener, ¿no?, mayor participación aquellas acciones que se están haciendo en materia educativa. De hecho, también hay un programa que lleva Jalisco que tiene muy fuerte en temas de matemáticas y que han invitado a varios ponentes que han sido, bueno, que son youtubers para impartir ciertos temas. Entonces digo, ¿cómo ahora este tema de las redes en conjunto con la parte de la educación y los mismos profesores que abren sus canales han hecho este enlace para poder trabajar en conjunto con el sistema para ofrecer nuevas alternativas de cómo poder enseñar o cómo poder llevar a cabo algún tema y poder compartir este tipo de contenidos? Hoy también están orientadas a la inclusión, maestros. Ya vamos a terminar, ya vamos en el cierre. Inclusión. Y nuevamente, hay un término importante que tendríamos que conocer para poderlo abordar en el salón de clase, como lo es la inclusión. Creo que todavía no hemos entendido el concepto y creemos que dentro de este costalito tendríamos que meter a medio mundo, y no, hay que hacer una diferenciación de todos estos procesos para poder hacer verdaderamente esta inclusión en el aula, en la familia y en la misma sociedad. Los maestros lo saben porque lo han escuchado de una servidora, ¿no? En este caso, la barrera más grande para una persona con alguna discapacidad no es algo arquitectónico, maestros. Somos nosotros. Entonces, tenemos un reto a nivel de políticas y esta está orientada a la inclusión, ¿no? Y que también, si está orientada, por lo menos en este caso, en los programas sectoriales actuales se habla mucho, pero no hay un programa definido todavía en este término. Entonces, aguas, hay que estar al pendiente que viene, ¿no? Independientemente del diseño universal para el aprendizaje, del DUA, que sigue, aparte de ese tema, de ese término o de ese proyecto, en términos de inclusión y de educación especial. También van a estar orientadas a la educación multicultural e intercultural, con todos estos temas que tenemos también importantes, como la migración, pero que también de alguna forma el acercarnos a otras culturas se vuelve un término también importante en el hecho de compartir y de generar espacios en términos educativos. Y orientadas a aumentar en la inversión educativa.
que sin duda es un tema ahí importante. Dentro del presupuesto, la educación fue el número 3 entre las prioridades. El primero se lo llevó salud, ¿no? Sin duda también, y después de la pandemia tenía que estar con un presupuesto un poco más elevado por todos estos temas de vacunas, etcétera. Pero bueno, de ahí les siguieron otras dependencias y el tercer lugar fue educación. Y aun cuando el presupuesto destinado no era tampoco poquito, no es lo suficiente para todos los proyectos y para todos los cambios que ha tenido que vivir la educación después, durante y después de la pandemia, ¿no? Entonces, las políticas estarán orientadas también a la búsqueda de este aumento, de esta inversión y cómo se van, ¿no? Haciendo esa distribución en cada uno de los sectores. Al igual que en el término de equidad, pues cómo se van a ir favoreciendo proyectos, acciones, conjuntos y políticas para este rubro y fortalecer, ¿no?, a las instituciones y al tema de la descentralización en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, este es el panorama del ejercicio que tenemos hoy en día y que, bueno, que no nos queda más que trabajar con tendencias actuales de las políticas, trabajar desde las escuelas, sobre todo de las escuelas normales, desde las escuelas de formadores, al emprendimiento, ¿no?, a nivel de las instituciones, para estas nuevas demandas, a procesos de aprendizajes que estén adaptados al hacer, saber ser, saber conocer, a integrar, ¿no?, para estos temas de la vida, hacia la parte de los docentes, a los cambios de las prácticas que tendrían que irse generando, pero también la parte de la globalización es un tema importante aquí. Y pues bueno, en el tema de educación, que sea una educación que nos dé las competencias, pero también ayude a la parte productiva, a la flexibilidad, a la gestión, a la eficacia, a la apertura de nuevos elementos en este rubro, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es mi aportación. Verdaderamente espero que haya sido de su agrado, que verdaderamente tengan preguntas, alguna inquietud o que hayamos despertado en esta tarde, pues cierto pensamiento, ciertas ideas para poder ir construyendo desde el aula. Pues muchas gracias, maestra Coco, por haber compartido con nosotros sus saberes. Y si hubiera alguna pregunta, podrían levantar la mano o mandarla por el chat. Les damos unos minutos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Pues, maestra Coco, yo sí tengo una pregunta. La verdad es que con todo lo que estuvo comentando, el recorrido que ha hecho, me llama mucho la atención que la categoría calidad se ha venido trabajando no nada más como una política actual, sino que ya tiene mucho tiempo que se ha venido trabajando esa categoría y sin cambio y sin embargo creo que no ha quedado muy bien reestructurada a qué se refiere la calidad educativa. Muchos la relacionan con la infraestructura, ¿no? He escuchado a muchos maestros que dicen, bueno, es que no podemos alcanzar la calidad educativa porque en realidad necesitamos que la infraestructura de nuestra escuela también sea de calidad, porque si no hay una infraestructura en la escuela buena, no podemos hacer que de alguna manera los alumnos rindan la calidad o no podemos realizar un concepto de calidad o hacer que la educación sea de calidad porque nos hace falta ese referente. Otra cuestión que también me llama mucho la atención es que como ahorita está la reestructuración curricular y ya se puso muy de moda actualmente, nosotros como maestros, porque yo soy docente de formación, entonces siempre nos tachan y nos dicen, es que su profesión no es una profesión
así como ser licenciados en contaduría, ustedes son una profesión de cuasi profesionales, porque lo único que hacen es reproducir un programa que se les da y que se les entregue en las manos, pero ustedes no tienen nada que ver con eso, ¿no? De alguna manera no hacen ustedes la currícula, sino nada más se las entregan, se las dan, entonces no pueden ser unos maestros profesionales. Entonces, yo creo que desde ahí empieza mucho la revalorización del maestro. Pienso que ahorita si nos van a permitir ya como maestros ser de alguna manera protagonistas de una currícula, creo que desde ahí ya va a empezar la revalorización magisterial. Esa es mi percepción, porque ya no nos van a comentar que solamente somos reproductores de un programa que se nos entrega y que tenemos que ser los instructores para llevar el conocimiento a las aulas. Entonces, mi pregunta sería, maestra, usted de alguna forma, ¿qué es calidad, maestra? En una política educativa, ¿qué sería la calidad bien entendida dentro de la educación? Ok. Te voy a responder, maestra Venus, como siempre lo responden todos los políticos, ¿no? O sea, no podríamos definir porque hablar de calidad es hablar de muchos elementos. Bien lo mencionaba usted al inicio, ¿no? O sea, hablar de calidad es también hablar de que yo tengo que tener una infraestructura, ¿no? Algunos elementos o algunos criterios que me permitan lograr, ¿no? Tener estos resultados, ¿no? Tendríamos que hablar desde un profesor que cumpla con un perfil, que es apto para poder brindar esta asignatura. Tengo el espacio suficiente para dar cabida a todos nuestros estudiantes. Es también trabajar en conjunto con la familia, con todos estos actores, ¿no? Que están implícitos dentro de este proceso. Término calidad es un término muy ambiguo, muy amplio, que en el caminar del tiempo no solamente ha englobado el término, ¿no? De tener que tener resultados tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, sino también es este referente histórico que nos pueda dar, ¿no? Y dependiendo de lo que nosotros estemos buscando y la ideología que esté en ese momento partidista, también va a influir, ¿no? O sea, cada uno de los actores, cada uno de los sexenios le ha dado una connotación diferente al término de calidad. Es más, hoy ya no hablamos de calidad, hoy hablamos de excelencia, ¿no? Cuando en este sentido, pues se vuelve un tema bastante a discusión porque decimos, bueno, si todavía no alcanzamos la calidad, ¿cómo ya estamos con la excelencia, no? Entonces, le digo, es un término que para poderlo definir yo podría decir, ¿no? Lo que probablemente muchísimos autores refieran sobre este término, que es quizás que la persona tenga o obtenga las competencias y los conocimientos necesarios para que se pueda reconocer que ha adquirido un aprendizaje, ¿no? Y que tiene también esta parte de los resultados que nosotros estamos buscando, ¿me explico? Y que ha cumplido como con ciertos elementos, pero también sería decir, bueno, y si yo lo compruebo que mi alumno tiene el resultado, pero no, de todos modos no es calidad, ¿qué es entonces calidad? ¿No? O sea, entonces no podríamos definirla, ¿no? Porque decimos, híjole, un sistema que permita cualificar o cuantificar los resultados, pues todos lo hacemos, ¿no? Pero qué resultados, qué tipo de resultados, hacia dónde vamos, en mira de qué, que reflejen esto, la eficacia y la eficiencia del sistema y de los procesos. Híjole, ahí también tenemos otro motivo por el que pensar, porque si tenemos nosotros que plantear esta relevancia o la eficacia o la eficiencia de los resultados que han obtenido nuestros estudiantes, pues también tendríamos entonces la otra cuestión, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta que el tema de calidad va hacia los maestros, como se ha visualizado hoy en día, que fue una de las tantas aportaciones que se dieron en su momento con el INE. Digo, no lo voy a criticar porque también tiene cosas muy buenas, o tuvo cosas muy buenas,
Pero ¿qué pasó? Se centró a esa parte numérica del resultado, de la obtención para poder generar políticas, lo cual aplaudo, porque es la manera más sencilla de hacer política. Pero también se hizo en ese sexenio que al no tener resultados que fueran relevantes, eficaces y eficientes, que comprobaran los conocimientos de los alumnos y del mismo sistema, ¿qué hizo? Fue con Felipe Calderón y fue con Zedillo, en donde de repente se habló de la importancia de tener que capacitar a los profesores, porque los profesores tenían que tener buenos resultados y ellos tenían que ser los generadores de los resultados de 10 casi, ¿no? De poder tener un mejor puntaje ante las pruebas de PISA, que fue una de las propuestas de Calderón cuando entra al sexenio y dijo, no, tenemos que apuntalar a un porcentaje más alto. Y entonces estaba propuestas que al final del día generaban una dinámica como de control. Entonces, maestro, tú vas a ser beneficiario de herramientas tecnológicas de capacitación si tú, maestro, compruebas que tus alumnos tienen los mejores resultados, ¿no? Y esa era, ¿no?, parte de toda esta estructura. Y se hizo como todo el ejercicio hacia visualizar al maestro como el único generador de la calidad, cuando el generador de la calidad también es el mismo Estado al garantizar las condiciones que establece dentro de la ley general, la parte del docente, la parte del estudiante, la parte de la familia y pues lo mismo, ¿no? El de distribuir la parte económica. Si yo no tengo el presupuesto para generar N cantidad de situaciones en el aula o para llevar a cabo políticas, ¿cómo voy a generar la calidad también, no? O cómo me pides resultados de un proyecto que probablemente ahorita la institución pues no tiene los recursos para irlo generando. Vamos a seguir trabajando, ¿no? Y que en muchas comunidades de repente el nivel socioeconómico y el nivel educativo pues, está bajito y levantar también cuesta y no es un periodo de 4 meses, ni 2 meses, ni el periodo del ciclo escolar, ¿no? O sea, se requiere quizás un trabajo bastante arduo y pasarán algunos añitos para poder ver esos resultados estipulados en un número y que, bueno, vayan dando esa continuidad, ¿no? Y entonces le digo, definirlo, digo, hay muchas definiciones, ¿no? Hay muchas definiciones, ¿no? Esta parte institucional, que buscamos los resultados, que buscamos comprobar estos conocimientos que han adquirido las personas, pero digo, definirlo como tal, definir calidad, pues para mí es muy atrevido, porque en este sentido yo sí creo que en el término de calidad no solamente es una institución, somos todos los que estamos dentro del sistema quienes tendríamos que ofrecer, ¿no? Tendríamos que buscar generar, ¿no?, propuestas o acciones en donde se permita visualizar los resultados obtenidos por parte de los estudiantes y que, bueno, que se vea como una propuesta, ¿no?, de mejora, resultados, un encauce totalmente diferente, ¿no? Y como le digo, se ha venido manejando cuantitativa, cualitativa, y también dependiendo de la ideología es como se va abordando, pero creo que a nadie le ha quedado claro todavía este término de calidad, ¿no? O sea, y como no lo se entiende, como tiene muchas aristas, como tiene muchas perspectivas, pues entonces me quedo con la parte de la gestión, que ha sido como uno de los términos. Me quedo con la parte pedagógica, en donde quiero el resultado, y lo dejo en la parte de cuantificar. Y la parte cualitativa, ¿en dónde, no? Sí, maestra, como siempre es un placer escucharla. Espero que nos siga invitando a su tacita de café, que también me parece muy interesante porque se tratan pues cuestiones educativas que creo que tiene que ver con todos nosotros los maestros. Así que le pediría que me siga invitando, maestra, porque ahora ya no me ha llegado mi invitación. Y me voy a permitir compartir, maestra, un reconocimiento, y pues que dice así: la Secretaría de Educación Pública del Estado
la Dirección de Educación Terminal y la Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Socorro Guevara Salazar por su excelente participación al impartir el webinar a alumnos de octavo semestre, Políticas Educativas Vigentes a 100 años de educación, en el marco del 47 aniversario de nuestra institución, Tlaxcala Tlax, a 30 de junio de 2022. Y pues, maestra, es un gusto, vuelvo a repetirlo, estar con usted y muchísimas gracias, maestra. Y feliz tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia. Ojalá, espero en algún momento coincidir ya de manera presencial. Dejo mi correo personal y como me pueden encontrar en Facebook como Coco Guevara, si están interesados en unirse a Tacita de Café. Y bueno, ojalá me acompañen porque bueno, voy a tener de invitados también a la doctora Victoria Guillén de material, bueno, de los libros de texto gratuitos, al doctor Marza Arriaga, y bueno, nuevamente también a la subsecretaria de Educación Básica a nivel federal, la maestra Marta Belda. Entonces, ojalá se puedan ustedes unir, preguntar, porque eso también es importante, que ustedes hagan también la parte de la política. Y un gusto poder estar con ustedes. Muchísimas gracias. A usted, maestra, muchísimas gracias. Y alumnos, se les va a proporcionar la liga para que se puedan registrar su asistencia, por favor. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Ahí tienen la liga. Favor de registrar su asistencia, por favor. Y si les interesa, ahí está el correo de la maestra. Espero que le escriban y puedan entrar a lo de Tacita de Café. Se lo recomendaría mucho. Ya que ustedes están en el octavo, podrían poner varias estrategias ahí, bueno, que ya van a salir. Y pues me dio un gusto estar con ustedes y buenas tardes, niños. Hasta luego.